Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal regional de la 10 Capital Radio. Dicen que lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera. En este punto vamos a hablar de psicología y de unas charlas que se desarrollarán este próximo martes, o sea, mañana en La Laguna, concretamente en el Orfeón La Paz, bajo el título Construyendo el mundo que quieres con las opciones que tienes, y que contarán como ponentes con los profesionales Amparo Esteban y Antonio Sellés, a quien tenemos al otro lado del teléfono, y saludamos a Antonio Sellés. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, encantado aquí en la isla. Sí, hay que decir que usted no es de aquí, que viene precisamente para estas charlas que van a tener lugar en La Laguna. Antonio, antes de meternos en esta materia, sí me gustaría plantearle, cada vez son más las personas afectadas en su salud mental. La semana pasada pues se conmemoraba este día. Esto, según su opinión y su experiencia profesional, ¿a qué obedece? ¿Al caos en el que estamos metidos? ¿Al alto nivel de exigencia? ¿A las frustraciones desmedidas? ¿O a dificultad para saber qué queremos y con qué contamos para lograrlo? Bueno, creo que has hecho un resumen bastante bueno de varias de esas causas, ¿no? Seguramente es un conjunto de situaciones que van provocando este debilitamiento de la capacidad de resistirnos a las tensiones cotidianas, a las exigencias del mundo. Muchos factores de estos que has mencionado lo que provocan es esto, que tengamos tanta dispersión, tanta desgaste en las diferentes áreas que es difícil enfocar luego cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, y lo que llamamos la resiliencia, o sea, la capacidad de responder o sobreponerse a lo difícil, pues resulta complicado, resulta debilitada por todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿En qué medida nos han afectado, por ejemplo, la prevalencia, la insistencia de permanecer y pertenecer a las redes sociales? Lo digo, ayer veía un programa que desató un montón de preguntas, de decir, caray, presumimos de estar súper conectados y en realidad estamos mal conectados y solos. Buenos días. Buenos días, soy Amparo. Hola, buenos días, Amparo. No sabía que la tenía también por aquí, por el teléfono. Sí, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Pues Amparo, Gracias. Encantadísima de escucharla también. No sé si quiere usted responder a esto que estoy planteando. Sí. Yo creo que las redes sociales pueden ser muy útiles en ciertos aspectos, y el problema es cuando las sustituyen el contacto con las personas, con nuestras relaciones, las basamos únicamente en seguidores, en tener seguidores en las redes sociales, de que ese mundo nos atrape y nos evite tener el contacto real con las cosas que nos suceden alrededor. Uh-huh. Entonces es un arma de doble filo, diría yo. Y cuando vemos demasiado... Dígame, Antonio, ¿qué opina? Sí, una idea nada más que tiene que ver con esta charla que vamos a dar. Sí. Esta es una de las opciones que tenemos. Las personas siempre tendemos a ver en lo nuevo graves problemas, pero también tenemos oportunidades. Estas son las opciones que tenemos. Lo único que hemos de aprender, como con todas las herramientas, a utilizarlas bien, porque mal utilizadas cualquier herramienta nos conduce a problemas, ¿no? Las herramientas se pueden convertir en armas, ¿no? Si no son bien utilizadas. La otra pregunta, antes de llegar al tema de las charlas y demás, porque quiero plantearles otra cuestión con las redes sociales. El excesivo positivismo, el excesivo de qué fácil es ser feliz, qué fácil es tenerlo todo, ¿no? Es como si uno lo pensara y automáticamente se materializara adelante. ¿Esto lleva frustraciones también? Claro. Esta oleada de planteamientos positivos como una búsqueda de un cierto optimismo vital, de una forma bonita de afrontar el mundo,
vuelve a ser lo mismo. La herramienta que podía ser interesante se convierte en un arma de doble filo y nos conduce a negar la realidad con sus complicaciones y su complejidad. Y por tanto vivimos o construimos un mundo falso. Claro que es bueno tener alegría y estar de buen humor, ¿cómo no? A ver, ¿cómo va a negar eso a alguien? Pero no puede ser que todo el tiempo esté uno así, porque eso significa una falsedad directamente. Es que no puede ser, porque uno tiene de pronto un problema o algo le entristece o se siente atemorizado por una situación nueva, y el reconocer y gestionar todas estas emociones, aunque sean difíciles, aunque no puedan ser publicadas así en esta moda que hay ahora positivista, esas emociones complicadas nos hacen más humanos y nos hacen más profundos en nuestra relación con el mundo. De otra manera pasamos por la vida de puntillas, bueno, o hacemos que pasamos de puntillas, ¿no? Pues yo Sí, también quiero claro, comentar algo, claro. que esto es una construcción de personajes, se construye una imagen que yo doy y parece que solo pueda dar esa imagen. Es como si yo hiciese una película y hiciese un papel y ya no pudiese hacer otras películas. Realmente no es así. Además, yo después no soy ese personaje que estoy haciendo, yo tengo mi personalidad. Pues esto en las redes sociales a veces se pierde. A veces seguimos a personajes y a veces son, seguramente muchas veces, mitos, caricaturas o que nos muestran, como decías tú antes, ese puedes conseguirlo y te frustra más porque dices, ostras, si esta persona lo ha conseguido, ¿por qué yo no? Y ahí viene mucha frustración, incluso depresiones, porque nos vemos incapaces muchas veces. Esto genera pues rabia y nos genera muchas emociones que si no las gestionamos de una forma adecuada, pues nos puede provocar, podemos tener consecuencias que no son tan buenas. Eso que dice último, bueno, todo, pero esto último es muy interesante porque ya no solamente en las redes, en la vida real también vemos mucho lo que yo llamo charlatanes, ¿no? Que nos venden lo maravilloso que es todo, lo bien que les va, lo felices que son, que uno se tiende a comparar porque es humano y puede decidir, mira, me quedo en mi casa porque está claro que el problema soy yo, cuando no es así, es todo lo contrario, es lo que ustedes dicen. La vida es una consecución de retos. Y aquí llegamos a ese título, esa nomenclatura de las charlas, construyendo el mundo que quieres con las opciones que tienes. O sea, con 3 palillos, hazte lo que sea, pero es lo que tiene. Nos lo explican mejor ustedes. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Por qué es tan necesaria escuchar esta charla? Bueno, realmente la idea es esa. Es decir, que yo no puedo muchas veces controlar qué circunstancias voy a tener o qué posibilidades ideales me ofrece la vida para construir el mundo que necesito. Tanto desde lo más pequeño como mi día a día, mi momento cotidiano, mi forma de dirigirme a las cosas sencillas, como a los grandes planteamientos. Si yo me gustaría tener un mundo mejor. ¿Y a quién no, no? ¿Quién no puede soñar en que el mundo sea otra cosa? Que no haya hambre, que no haya sufrimiento, en fin, todos estos grandes ideales que nos impulsan, nos motivan, pero que luego la persona pequeña de la calle no puede resolver esos grandes temas. Y a veces incluso los pequeños podemos resolverlo con las herramientas ideales. Por ejemplo, una persona podría ser que tuviera una educación estupendísima y una familia que rellenara todas sus necesidades y que con eso se construyera un ser humano adulto. Pero en muchas ocasiones esto no se da de forma completa porque tiene pequeñas o grandes frustraciones o interrupciones o vacíos. Bueno, pues el planteamiento es empezar donde estamos, no digamos quejarnos de lo que no tenemos o penar por lo que hemos perdido, sino tratar de encontrar en lo que tenemos las opciones necesarias para construir el mundo que en ese momento podemos tener. Esa es la idea general, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué siempre en lo general, en lo mayoritariamente, ponemos más la atención en lo que no tenemos como lo que nos falta, en lugar de en lo que tenemos con lo que contamos?
Uy, esa pregunta es interesantísima y no tiene una respuesta fácil, ¿eh? Ni creo que la tenga definitiva. ¿Por qué pasa eso? No sé, pero ¿qué pasa? Ya te digo. Sí, sí. Es una tendencia generalizada en las personas el fijarse en ese error. Probablemente algunas investigaciones sugieren, no es seguro, solamente sugieren que probablemente nuestro cerebro haya sido construido evolutivamente ante un mundo muy hostil y entonces era más adaptativo, más fácil sobrevivir si uno pensaba en lo malo para poder prevenirlo que en lo bueno. Uh-huh. Imaginemos que fuera esta la razón. El problema es que ahora vivimos en un mundo en el que la adaptación también incluye el poder ver lo positivo, porque si no, al contrario, nos va a generar una muy mala vida. Así que probablemente los parámetros evolutivos actuales de nuestra sociedad nos demandan que vayamos creando una forma distinta a la que el organismo, digamos, salvaje, en la naturaleza más elemental, tendría, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino que en esta charla, en esta primera ponencia, cuando hablamos de lo que no tenemos y tenemos, no se hace referencia principalmente a lo material, sino a la esencia de cada uno, esos talentos con los que cuenta. Claro, ese es el punto importante, ¿no? Fijarnos en las habilidades que tenemos, porque todos tenemos habilidades en algo, todos hacemos algo muy bien y todos hacemos algo que hemos hecho muchas veces, pero eso es poner atención ahí para poderlo utilizar, ¿qué hacemos con eso? Para poderlo compartir, para incluso trabajarlo, mejorarlo. ¿Qué pasa? Que, como decías, la cuestión de fijarnos siempre en lo que falta, eso es un hábito, yo creo que construido por la sociedad y también por la evolución de la persona, que parece que así es como nos superamos y siempre nos fijamos en el fallo. Hemos sido educados así, en lo que está mal, en decirnos, no, eso no está bien, eso no es así, y te dicen cómo hacerlo desde pequeño. Ahora, si nos fijamos en lo que uno consigue, en lo que uno hace bien, reforzamos ese comportamiento, y esto es un cambio en la educación, por ejemplo, en los niños. Uh-huh. Hoy en día eso se está haciendo más, tenerlos más en cuenta, reforzar las cosas que uno hace en las que pues te salen, ¿no? Como cuando un niño se pone los zapatos, que se pone el izquierdo en el derecho, al revés, pues sí. Es bueno no corregirles, decirles, muy bien, te has puesto los zapatos, pero la tendencia que nos surge es, están mal puestos. Sí, entonces sí. El niño recibe eso, desde pequeños recibimos esos mensajes que una cantidad enorme, ¿no? De esos mensajes. De mensajes que nos fijamos siempre en lo incorrecto. Y realmente no es incorrecto. El niño poco a poco se va dando cuenta de que camina, e incluso a veces los llevan hacia al revés y dicen, no, yo camino muy bien. Y es muy, muy, muy sano en la educación de los niños dejarles que ellos aprendan por experiencia. Claro, entonces, cuando se lo pongan bien, notarán el cambio. Notan la diferencia. Entonces, eso es trabajar con esas habilidades que decías, con eso que uno hace bien. Si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que nuestras habilidades, las cosas que podemos realizar, claro que siempre hay algunas en las que nos podemos frustrar y también aceptar esa frustración porque hay cosas, yo por ejemplo, si pienso, quiero ser bailarina, pues sé que eso no lo voy a poder hacer, pero a lo mejor sí que puedo hacer danza libre, puedo hacer otras cosas. La honestidad, ¿no? Con uno mismo. Sí, honestidad. Y los pies en el suelo también, es lo que cada uno sabe. Otro asunto, antes mencionaba, miramos a nuestro alrededor y vemos un clima de crispación fuera, muy por encima de los límites. Miramos un poquito más lejos y vemos esa guerra, esa destrucción de cómo unos se matan a otros. Vemos pobreza, vemos paro, o sea, vemos la parte quizás oscura de lo que nos envuelve y muchos podemos llegar a pensar, decir, bueno, y la vida tiene sentido. Pues sobre esto va esta segunda charla que llevan ustedes, que van a realizar, ¿no? Así es. Hay una conexión entre estas dos cuestiones, ¿no?
porque cuando solamente nos alimentamos o le prestamos atención a lo que no hay, a lo que está mal, a lo que no funciona en nosotros mismos y en la sociedad, en el mundo entero, pues la verdad es que se nos viene abajo la motivación, se nos viene abajo la ilusión por una vida interesante, porque el mundo lo sea, ¿no? Entonces, claro, hay que tener dos cuestiones en cuenta. Una, que tenemos también la capacidad de enfocarnos hacia lo que sí existe, lo que sí va bien, esa es una cuestión. Y otra, que incluso en los momentos más difíciles tenemos la posibilidad de encontrar un sentido, un propósito, una colaboración, algo que pueda uno hacer para entonces darle sentido a lo que estamos viviendo. Probablemente la vida no tenga un sentido definido o igual o concreto que poder señalar, pero sí que tiene sentido cuando nosotros nos enfocamos en ello, le damos sentido. Y esa es una facultad que tiene el ser humano, que para ponerla en marcha ha de despertar esta idea de que todo puede tener un sentido positivo si nos enfocamos en lo que podemos hacer. Exacto, antes decía al principio, lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro. No sé si esto viene a ser lo que está significando, esa conexión de ese equilibrio, ¿no? De unirnos y decir, oye, pues si aquí hay barro, vamos a barrer. Así, cada uno así simplificado, excesivamente simplificado, pero aportar cada uno. Fíjate, si tú en lo pequeño, en lo personal, eres capaz de hacer ese pequeño esfuerzo que acabas de decir y con el día que tengas hoy, hacer lo mejor que puedas, no decir esto de, ya se me ha estropeado el día, hoy no sirvo para nada, luchar un poco con ese mecanismo que destruye las posibilidades. Si lo puedes hacer en lo pequeño que representa tu pequeño mundo interior, lo puedes poner fuera, como tú dices, ¿no? Lo que está adentro puede reflejarse en el afuera. Muchas veces hemos visto cómo la psicología puede ayudar a enfocar a los grupos mejor, la familia, ¿no? Cuando uno está mejor personalmente, puede ayudar a que la familia, el trabajo, inclusive la pequeña comunidad en donde uno se mueve, mejore. Pero también cuando hacemos actuaciones en las comunidades, en las familias, o inclusive en los espacios grandes, esto también ayuda a que el individuo viva mejor. Así que esa doble vertiente que estabas tú mencionando, es así. Probablemente una persona inspirada, motivada, inclusive espiritualmente conectada, digamos, produce un cambio en el mundo. Pero también un mundo inspirador nos facilita sentirnos mejor. Las dos cosas pueden colaborar. Otro aspecto, tanto Amparo Esteban como Antonio Selles han sido reconocidos recientemente como maestros de la tradición iniciática, maestros de yoga y meditación. Y sobre esto último va a girar la tercera de sus charlas, la importancia de la meditación en lo que han llamado círculos de silencio. Pues sí, así es. La meditación es una práctica que es milenaria y que lo que hace es que uno pare un momento la actividad que tenemos cotidiana, que podamos sentir, que podamos percibir, que podamos observar, por ejemplo, la cantidad de pensamientos que generamos en cada segundo y poder hacer eso en grupo, poder observarlo, y eso de alguna manera nos va a permitir pues ver qué pensamientos queremos que estén, qué pensamientos queremos que no estén, qué pensamientos sentimos que nos perjudican y cuáles nos benefician. Y una vez que vemos todo eso, pues algo se modifica, algo cambia. Hacer esto en grupo también es muy interesante, ¿no? La meditación es una práctica que podemos hacerla en cualquier momento, que nos serena, nos calma, conectamos con la respiración, pero cuando lo hacemos en grupo, pues sucede algo más, ¿no? Es todavía más, va más allá. Y Antonio creo que quiere decir algo. Quería aportar también la idea de que
las tradiciones milenarias, las tradiciones sapienciales de sabiduría de la humanidad, apuntan, nos señalan que la capacidad que tenemos como personas de distanciarnos de nuestras realidades físicas y mentales un poquito, tomar como un pasito atrás y mirar desde ese lugar al que hemos llegado nuestro desempeño cotidiano. Eso lo facilitan prácticas como la meditación, pero tiene una profundidad filosófica y psicológica muy interesante, porque hace que cualquier problema que nos plantee la vida no sea un lugar donde nos ahogamos, porque tenemos siempre ese espacio, ese lugar profundo de tranquilidad, de centro, que nos hace poder maniobrar desde ahí con una ligera serenidad, por lo menos. Ujú. Esto es un señalamiento que a mí me parece fundamental, que cuando uno lo descubre, que ya en la antigüedad más remota las personas señalaban hacia ahí, wow, ¿no? Estamos en lo mismo, seguimos, no sé, 2000, 3000 años después, seguimos con los mismos enfoques y necesidades, y esto nos puede ayudar igualmente que a las personas de ese mundo antiguo, ¿no? Ujú. Ustedes, hay que recalcar, son psicólogos de profesión, formación, después se han ido ampliando su formación en otro tipo de terapia y una de ellas es la gestal. Yo aquí le pregunto qué es. ¿Qué es Bueno, la...? la terapia gestal es una modalidad de psicoterapia que Ujú, fue, digamos, fundada o salió a la palestra a finales de los años 50, 60, y lo que plantea es una forma de enfocar la psicoterapia para ayudar a las personas, primero, a resolver sus problemas, y segundo, pues también tiene un enfoque preventivo, digamos, tiene una modalidad muy, muy potente de crecimiento personal, de desarrollo humano, que en aquella época fue que se empezó a desarrollar ese movimiento que hoy en día pues es muy muy potente, ¿no? ujú, Entonces la terapia gestal busca, a ver, que la persona esté en el presente, fíjate, ujú. La qué aquí y cosa ahora, tan lo que se viene en a... el aquí y ahora, ¿no? Pues vaya novedad, pues claro que está en el presente, ¿en dónde va a estar uno? Pero pero la mente nos juega la pasada de irnos hacia atrás y hacia adelante, y a veces nos pasamos un montón de tiempo en el día que no estamos en el presente y ni cuenta nos damos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? De esa manera es difícil aprovechar los recursos, digamos, de nuestras emociones, de nuestras capacidades. Es difícil. Si uno no está en el presente, ¿cómo lo puede hacer, ¿no? Evidente. Y Sin además, embargo, sí, y además esto, la terapia, sea esta o sea cualquier otra, lo que nos ayuda es a, a sentirnos acompañados. Y esto es algo que a lo mejor podríamos hablar en otro momento sobre la ujú, soledad, ¿no? La soledad que uno vive a veces con sus pensamientos, con sus historias, que muchas veces no expresamos lo que sentimos por no molestar o porque no sabemos hacerlo o porque no corresponde. Pero en la terapia lo que ocurre es que nos sentimos apoyados, acompañados en ese proceso de darnos cuenta, de explorar qué me pasa, qué me sucede. Y hacerlo con alguien pues es algo necesario. ujú. Recalcaba antes lo de la formación, lo de psicólogos de profesión, por lo que acaba de decir, la importancia de hacerlo con alguien que sepa, porque en esto hay muchísimo intrusismo. Claro, uno tiene que saber elegir, que tiene que también confiar en lo que uno siente cuando está con alguien. A veces una persona está formada profesionalmente y por una mala experiencia que pueda tener yo con ella, pues ya no vuelvo y pienso todos los psicólogos son igual. Ujú, No, necesito también buscar y confiar en lo que siento y tiene que ser algo que me ayude. Eso no quiere decir que siempre vaya a salir bien, ¿no? A veces dicen, no, yo quiero salir siempre bien de una sesión. No, no quiero decir eso, pero sí sentirme que me acompañan en el proceso y que el proceso se hace entre dos. No es únicamente mío darme cuenta y estoy de acuerdo con lo que dices del intrusismo. Es importante que las personas estén bien formadas
y bien preparadas. Ujú. Bueno, y ya para finalizar, construyendo el mundo que quieres, con las opciones que tienes, charlas, coloquio, dijimos en el Orfeón La Paz de La Laguna, pero las personas que nos escuchen y quieran acceder, quieran participar, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo podrían? Bueno, de entrada acercarse a estos lugares, al Orfeón La Paz en La Laguna o a la Asociación de Vecinos Siete Islas en el Sobradillo, en La Santa calle Cruz, Robín. la calle Robín de Santa Cruz. Entonces, acercarse ahí es una primera cuestión. Si por lo que sea no pueden conectar con estos momentos, que no les viene bien estas charlas, nosotros siempre podemos utilizar buenamente lo de las redes sociales para conectarnos y conocernos, y nosotros tenemos cierta presencia en las redes, tenemos este taller o esta formación de los círculos de silencio que la vamos a hacer online porque tenemos personas de diferentes lugares de España que van a conectar con nosotros, y bueno, pues esta sería la forma, ¿no? Probablemente podríamos dirigirles a Arautapala, aquí en la Orotava, que aquí les pueden dar información sobre todas estas actividades, estas cuestiones, a las personas que no puedan acudir exactamente ahí, ¿no? De acuerdo, pues llegamos al final. La verdad que un auténtico placer escucharle, compartir con el resto de las personas que nos escuchan esta información y estas pinceladas tan necesarias en las que hay que profundizar. Amparo, Esteban, mil gracias por estar con nosotros, igual que Antonio Sellé. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el interés, por tener estos temas que son tan importantes, ponerlos también a disposición de la gente que escucha la radio, ¿no? Así debe ser. Muchas Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, y en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado.